Una vez finalizado el receso decretado en momento inmediatamente anterior, se conforma sala de decisión número 1 del Tribunal Administrativo de Boyacá, con la presencia de la magistrada doctora Clara Elisa Cifuentes Ortiz y el suscrito Fabio Iván Afanador García, ponente en el proceso de la referencia promovido por el señor Luis Guillermo Pinto Agudelo en contra de la Fiscalía General de la Nación. A continuación se escucharán los alegatos de conclusión y la gente del Ministerio Público, si desea también, podrá rendir el concepto sobre el proceso de la referencia, haciendo una especial exhortación a los intervinientes para que se concentren en sus alegatos sobre la fijación del litigio que se señaló en etapa inmediatamente anterior. Tienen hasta 20 minutos y en todo caso se les solicita brevedad y concreción en sus alegaciones. Tiene el uso de la palabra el señor apoderado de la parte demandante. Honorable magistrado ponente, gracias por el uso de la palabra. Honorable magistrada, gracias por su asistencia a esta audiencia. De conformidad con el problema jurídico planteado, que fue asentido por los asistentes, se busca determinar por parte del despacho la legalidad de los oficios acusados y determinar con base en ello si el doctor Luis Guillermo Pinto Agudelo, como demandante, tiene o no derecho al régimen antiguo desde su vinculación con la Fiscalía a la fecha, no obstante haber concursado y accedido al cargo de fiscal desde el mes de diciembre del 2009 por concurso de méritos. En esas condiciones, la parte demandante, a manera de alegatos de conclusión, reitera las pretensiones formuladas al despacho en el contenido de la demanda y concluye que en este proceso ha quedado demostrado que el doctor Pinto Agudelo fue vinculado a la rama judicial desde el mes de septiembre de 1979 hasta el 30 de junio del 92 como secretario grado 10, el logo correspondía a los antiguos juzgados de instrucción criminal. Posteriormente, con la vigencia de la Constitución de 1991, fue creada la Fiscalía General de la Nación y pues fueron suprimidos los juzgados de instrucción criminal y la Fiscalía los reemplazó, digámoslo así, por lo cual se dispuso la incorporación de aquellos funcionarios antiguos a la Fiscalía General de la Nación. El doctor demandante Pinto Agudelo efectivamente fue incorporado a la Fiscalía, venía de secretario grado 10 y fue incorporado como asistente de fiscal ante el Tribunal Superior de Santa Rosa de Viterbo desde el 1 de junio de 1992 y así permaneció en ese cargo de asistente de fiscalía delegada ante el tribunal hasta el mes de diciembre del año 2009, pues a esa fecha tomó posesión del cargo de fiscal mediante el cual concursó y se posesionó. Inicialmente quedó demostrado también que inicialmente tuvo algunos inconvenientes una vez accedió al cargo de fiscal, porque la fiscalía le venía pagando como asistente fiscal y no como fiscal, por lo cual se vio abocado a incoar una acción de tutela, la que le protegió el derecho de la nivelación, a esa nivelación del cargo de fiscal, cuando menos, y le negó esa tutela el derecho pretendido a que le respetaran el régimen antiguo, pero que se consideró en ese momento, el despacho consideró que tenía otra vía judicial para el efecto, como es la presente. También quedó demostrado en el presente proceso que una vez el doctor Pinto Agudelo fue incorporado a la rama judicial, en el decreto 2699, en el numeral tercero del artículo 64,
hay un respeto por el régimen adquirido, por los derechos adquiridos, y allí se dispuso que la posibilidad de que quienes no quisieran acogerse al régimen nuevo de la Fiscalía tendrían que manifestarlo así. Por tanto, el día 14 de agosto del año 92, el doctor Pinto Agudelo dirigió un escrito a la Fiscalía General de la Nación en el que le manifiesta, a grosso modo, que su deseo es continuar con el régimen antiguo. Entendió que le seguirían respetando ese régimen, y así fue hasta diciembre del 2009, cuando accedió a cargo de fiscal. Por cuanto la Fiscalía, una vez se posesionó el doctor Pinto, consideró que al haber concursado y logrado el cargo de fiscal, entonces se trataba de un nuevo nombramiento, y que por lo tanto el régimen aplicable en materia salarial prestacional era el nuevo de la Fiscalía General. No obstante, desde antes de que aconteciera ese concurso y accediera y se posesionara en el cargo de fiscal, el doctor Pinto ya le había formulado unas consultas a diferentes entidades, incluso a la misma Fiscalía General. Dentro de esas consultas, en la Oficina Jurídica del Orden Nacional de la Fiscalía General de la Nación, a grosso modo le manifiesta en la consulta, para nuestro criterio como demandantes, de manera favorable, en el oficio SAF-DIR 0671 del 19 de marzo del 2009, suscrito por el director seccional de Fiscalía de Duitama, en la que concluyó que, de acuerdo al criterio de la Oficina Jurídica a nivel nacional, se reiteraba el concepto emitido en el mes de abril, según el cual, cuando un servidor con derecho a él ha optado por continuar siendo cobijado por el régimen de la rama judicial o régimen antiguo, debe seguir percibiéndolo aun cuando sea promovido a un cargo superior por nombramiento o encargo, y que para la liquidación de la remuneración y prestaciones correspondientes, el pagador debe tomar en cuenta la existencia de un cargo equivalente dentro de la estructura de la rama judicial, ejemplo del cual sería, para el caso del fiscal local, el equivalente el empleo del juez municipal. Similarmente, el Departamento Administrativo de la Función Pública también le conceptuó, consideramos que favorablemente al demandante, desde el año 2008, en una consulta que allegamos al expediente, de la que extracté lo siguiente. En criterio de esta dirección jurídica, cuando se presenta un ascenso dentro de la carrera judicial, no se rompe el vínculo laboral con la rama judicial, por lo cual se continúa con el régimen salarial antiguo. Por esas razones, el doctor Pinto Agudelo pretendió siempre, me comentaba él, dentro de su lealtad a la Fiscalía, no demandarla. Por eso insistió tantas veces, en tantas oportunidades, tratando de lograr que le conservaran su régimen antiguo. Como finalmente no fue así, optó por ejercitar el medio de control presente. En este proceso también quedó demostrado que la Fiscalía General de la Nación, en algunos casos similares, ha sido demandada. La sentencia que analizamos dentro de este medio de control, si bien no accedió al derecho, fue por unas cuestiones materia probatoria diferentes. Sin embargo, analizándola de manera inversa, consideramos que el despacho accederá a las pretensiones que hemos formulado. En materia de prescripción, también lo advertimos desde las pretensiones, para que sea estudiada la misma figura jurídica en cuanto a la interrupción de ese fenómeno, y de ser favorable para que se ordenen los pagos consecuentes a las fechas en que correspondan. Ese es el resumen de mis alegatos de conclusión, reiterando a los honorables magistrados accedan a las pretensiones formuladas. Muy amables. Tiene el uso de la palabra la señora agente del Ministerio Público. Gracias, honorable magistrado. Un saludo para la magistrada que integra la sala de decisión. En ejercicio del artículo 277 de la Constitución Política y del decreto 262, me permito a continuación emitir el concepto como agente del Ministerio Público en el entendido de ser garante del ordenamiento jurídico. En el presente caso,
vale resaltar que el numeral tercero del parágrafo primero del artículo 64 del decreto 2699 del 91 señala, comillas, los funcionarios y empleados mencionados anteriormente podrán optar por una sola vez entre el régimen salarial y prestacional que actualmente tienen o la escala de salarios prevista en el artículo 54 de este estatuto. Dicha opción podrá ejercitarse dentro de los 6 meses siguientes a la incorporación del funcionario o empleado de la Fiscalía General de la Nación. Conforme a esto, se les permitió por una vez a los empleados incorporados a la nueva entidad de optar por el régimen antiguo. Para el actor, para el caso en comento, se encuentra visto a folio 25 el escrito de fecha 14 de agosto de 1992, en el cual el actor le hace ver a su empleador que quiere continuar con el régimen con el cual venía siendo garante sus prestaciones sociales y el régimen salarial. Esto con el ánimo de proteger sus derechos adquiridos y configurándose a partir de ese momento 2 regímenes para los empleados de la Fiscalía General de la Nación. Asimismo, el decreto 51 de 1993 en el artículo 26, señala: las normas contenidas en el presente decreto se aplicarán a los servidores públicos de la rama judicial y de la justicia penal militar que no opten por el régimen especial establecido en el desarrollo del parágrafo del artículo 14 de la Ley Cuarta del 92. Asimismo, el decreto 52 de 1953 en su artículo 13 señala que las normas contenidas en el presente decreto se aplicarán a los servidores públicos de la Fiscalía General de la Nación y que no opten por el régimen especial. Hago a continuación alusión de 3 sentencias. La primera del Consejo de Estado, de fecha 26 de febrero del 2009, magistrada ponente, doctora Berta Lucía Ramírez, expediente 2651-04, donde señaló claramente, y al hacer un estudio del principio de inescindibilidad de las normas, señala que si se tiene lugar a aplicar el régimen anterior, no puede por favorabilidad pedirse la aplicación de régimen posteriores, y señala la sala, comillas, para la sala, como ya se esbozó, no es posible que un empleado pueda simultáneamente beneficiarse de ambos regímenes porque esto rompe el principio de inescindibilidad, además que el régimen nuevo y el anterior no son compatibles. Tienen características propias que los hacen autónomos e independientes. Aceptar la posibilidad de mezclar los regímenes implican una intromisión en la función del legislador porque se estaría creando un régimen nuevo y, por supuesto, alteraría el funcionamiento de la administración, pues el juez estaría usurpando competencias de las autoridades. Empero el demandante conservó el régimen que disfrutaba antes de la creación de la Fiscalía General de la Nación, con los incrementos y modificaciones contenidas en los decretos 51 del 93, 104 del 94 y 47 del 95, puntos suspensivos, cierro comillas. Igualmente, en el fallo de la Corte Constitucional relacionado con la aplicación del decreto 84 del 94, en fallo del 6 de octubre del 94, con ponencia del doctor Eduardo Cifuentes Muñoz, se advirtió lo siguiente, comillas: de aceptarse la aplicación de las disposiciones salariales establecidas en el decreto 84 del 94 a los funcionarios de la Fiscalía regidos por el régimen ordinario con derecho a primas y demás prestaciones, estos terminarían recibiendo una mayor remuneración por su trabajo que aquellos funcionarios de la Fiscalía con igual cargo y graduación regidos por el régimen de la entidad, decreto 52 del 93, decreto 84 del 94, y que optaron por el decreto 53 del 93, ya que estos últimos no tienen derecho a primas y demás prestaciones sociales como si la tienen los primeros. En conclusión, teniendo en cuenta que la parte actora continuó con el régimen anterior, no resultan aplicables los beneficios de los regímenes nuevos. Asimismo, en similares aspectos, la sentencia del 21 de octubre del 2009, magistrado ponente Luis Rafael Vergara Quintero, hace el análisis similar a la primera sentencia señalada por esta agencia del Ministerio Público frente a la imposibilidad de aplicar los 2 regímenes. En tal sentido, y como conclusión, es claro que el actor
mediante escrito de agosto 14 de 1992, quiso mantener como derecho adquirido el estatus, el régimen prestacional y salarial anterior, lo que me lleva a solicitarle a la sala pues que se acceda a las pretensiones en cuanto el régimen aplicable sea el anterior y no de esta manera se dé la aplicación a los regímenes nuevos en algunos aspectos como lo señala la parte demandante, solamente la aplicación del régimen salarial y prestacional anterior y al cual se tuvo a bien mantener el actor en su momento. Muchas gracias, honorables magistrados. La magistrada doctora Clara Lisa Cifuentes me ha pedido el uso de la palabra para formular una pregunta. Muchas gracias. Buenas tardes. Es lo siguiente, en las alegaciones de la parte demandante se hizo referencia a una tutela, se señaló que existía este medio de control, pero que se le ha protegido para que accionara, ¿no? Pero que se le había protegido el derecho salarial, entendí yo. Yo quisiera que usted ampliara un poquito más ese antecedente que me parece que es importante, ¿sí? Gracias, honorable magistrada. Sí, efectivamente, el doctor Pinto Agudelo, cuando concursó, y a partir del 5 de diciembre de 2009 se posesionó en el cargo de fiscal local, la fiscalía le continuó pagando por un cierto periodo de tiempo el salario de asistente de fiscal. Entonces él solicitó, oiga, yo ya soy fiscal, págueme como fiscal y no como asistente de la fiscalía. Y le tomaron del pelo un tiempo y cuando hincó la tutela le protegió esa nivelación salarial de que le pagaran como fiscal. Sin embargo, la pretensión de respetarle el derecho del régimen antiguo lo defirió a la justicia contenciosa. En consecuencia, entonces, cuando a partir de esa tutela le cancelaron el salario correspondiente al cargo, le tomaron el de fiscal local conforme a la asignación básica o a la asignación establecida en el régimen nuevo, no en el régimen antiguo. Sí, señora, efectivamente en el régimen nuevo. Sin embargo, desde antes de posesionarse como fiscal, estando en proceso el concurso, él hizo las consultas a la misma fiscalía donde ya expuse que le contestaron y que le decían inicialmente que sí le respetaban el derecho, pero finalmente cuando fue a que le hicieran efectivo su derecho del régimen antiguo, entonces cambiaron la posición y le negaron y fueron los actos demandados. Ya, gracias. Muy bien. Procede entonces la sala de decisión número 1 del Tribunal Administrativo de Boyacá a proferir fallo de fondo y en primera instancia en el proceso de la referencia. Cabe recordar que la parte demandante pretende la nulidad de los actos administrativos del 11 de agosto del 2011, del 13 de agosto del 2012 y del 5 de septiembre del año 2013 suscritos por la Dirección Seccional de Fiscalía de Duitama, en cuanto le desconocieron su derecho que califica de adquirido al régimen salarial y prestacional antiguo de la rama judicial contenido en el decreto 51 del año 93. También manifiesta la parte demandante que decidió optar por dicho régimen salarial y prestacional, me refiero al régimen antiguo, derecho que considera no pierde por ascensos en la entidad, como lo fue el nombramiento y posesión en carrera luego de agotado un concurso de méritos en el año 2009,
en el cargo de fiscal delegado ante los jueces municipales y promiscuos municipales. A eso básicamente se contrae el escrito de demanda. De su parte, la Fiscalía General de la Nación ha considerado que desde el mismo momento en que el demandante se posesiona como fiscal delegado ante los jueces municipales y promiscuos, pierde el derecho que optó en el año 92 por el régimen antiguo y que entonces debe, a partir de esas circunstancias y a partir de ese momento, acceder al régimen salarial y prestacional de la Fiscalía General de la Nación. Asimismo, la Fiscalía manifiesta que desde ese momento de la vinculación del demandante como fiscal local, ha pagado los salarios y prestaciones sociales correspondientes al servidor de la entidad que ocupa tal cargo como fiscal local, de conformidad con los decretos salariales expedidos por el Gobierno Nacional. También, en la etapa de fijación del litigio de la primera parte de esta audiencia, el despacho planteó como problema jurídico si es viable acceder a las pretensiones de la demanda frente a si el demandante tiene o no derecho a continuar gozando con el régimen salarial y prestacional previsto en el decreto 51 del año 93 desde su vinculación a la Fiscalía General de la Nación y hasta la fecha. Es decir, el régimen salarial y prestacional antiguo, en la medida en que decidió u optó por mantener el régimen anterior en la medida en que tenía vinculación en la rama judicial desde el año 79 y que debe dilucidar la sala si la circunstancia según la cual el demandante a partir del año 2009 fue nombrado y tomó posesión como fiscal local o fiscal delegado ante los jueces penales municipales y promiscuos municipales, esa circunstancia afecta la situación que tenía como régimen o como servidor del régimen antiguo de salarial y prestacional. Desde ya, la sala plantea como tesis que al demandante se le debe respetar el régimen antiguo por considerarlo un derecho adquirido y por lo tanto los oficios acusados y los actos administrativos demandados serán declarados nulos. En su lugar se accederá parcialmente a las pretensiones de restablecimiento del derecho al considerar, como ya se dijo, que el accionante Luis Guillermo Pinto Agudelo conserva el régimen salarial y prestacional del decreto 51 del año 93, por el cual optó cuando fue incorporado a la Fiscalía General de la Nación y no pierde, por el hecho de haber accedido en propiedad al cargo de fiscal delegado ante los jueces penales municipales y promiscuos municipales, dicho régimen en virtud de un concurso de méritos. Hechos probados. En el expediente la sala advierte que se encuentra probado que el actor ingresó a prestar sus servicios a la rama judicial desde el 5 de septiembre del año 1979 en el cargo de citador grado 4 de los juzgados de instrucción criminal. También se acredita que el 1 de julio del año 92 fue incorporado a la planta de personal de la Fiscalía General de la Nación en el cargo de auxiliar de fiscal grado 9, encargado en varias ocasiones de fiscal delegado ante los jueces municipales y promiscuos. Finalmente, fue nombrado en ese mismo cargo como fiscal local en periodo de prueba el día 20 de noviembre del 2009 y en propiedad el 20 de mayo del 2010. Tomando posesión del mismo el día 1 de junio del año 2010. También se encuentra acreditado en el expediente que mediante escrito del 14 de agosto del año 92, el demandante
incorporado a la Fiscalía General de la Nación en el cargo de auxiliar, manifestó, comillas, por única vez me acojo al siguiente régimen salarial y prestacional, al de la rama jurisdiccional con los derechos ya adquiridos y liquidación de primas en la misma forma y proporción como fueron adquiridas. Entiende entonces la sala que el demandante optó por mantener el régimen antiguo de la rama judicial en virtud de lo que estaba previsto en el ordenamiento jurídico para el momento de la creación de la Fiscalía General de la Nación. Ahora bien, por medio de oficio de la directora jurídica del Departamento Administrativo de la Función Pública, dirigido al accionante, el 7 de noviembre del 2008, se acredita una absolución de consulta respecto al régimen salarial en el siguiente sentido, entre comillas. En criterio de esta dirección jurídica, cuando se presenta un ascenso dentro de la carrera judicial, no se rompe el vínculo laboral con la rama judicial, por lo cual se continúa con el régimen salarial antiguo. Se encuentra también en el expediente el oficio del 19 de marzo del 2009, suscrito por el director seccional de Fiscalías dirigido al accionante, dando respuesta a una consulta por él elevada, referente a la aplicación del régimen antiguo en caso de ascenso o nombramiento en cargo superior, en los siguientes términos. Comillas, la Oficina Jurídica del Nivel Central reitera el concepto emitido en el mes de abril del presente año, según el cual, cuando un servidor con derecho a él ha optado por continuar siendo cobijado por el régimen de la rama judicial o régimen antiguo, debe seguir percibiéndolo aun cuando sea promovido a un cargo superior por nombramiento o encargo. Para la liquidación de la remuneración y prestaciones correspondientes, el pagador debe tomar en cuenta la existencia de un cargo equivalente dentro de la estructura de la rama judicial, ejemplo del cual sería, para el caso del fiscal local, equivale al empleo del juez municipal. Sin embargo, también debe tener en cuenta el pagador y con él la oficina de personal que el derecho adquirido ya mencionado tiene un límite establecido por la propia ley y por el mencionado principio de inescindibilidad laboral, que se representa en aquellos casos en que el encargo al cual ha sido promovido el servidor no tiene un empleo equivalente al interior de la rama judicial, sino que corresponde eminentemente a los empleos de la Fiscalía General de la Nación, caso en el cual el derecho desaparece y el servidor que acepta el nombramiento deberá percibir la remuneración correspondiente a la Fiscalía General de la Nación. Hasta ahí, comillas, el pronunciamiento de la Fiscalía. También se encuentra dentro del expediente sendos derechos de petición elevados por el accionante ante el director seccional administrativo y financiero de la Fiscalía General de la Nación con fecha de radicado 30 de diciembre del 2009, 22 de febrero del 2010, respecto del régimen salarial y prestacional a él aplicable, peticiones de las cuales no obra respuesta en el expediente. Que el 5 de abril del año 2010, el accionante presentó acción de tutela contra el director administrativo y financiero de la Fiscalía General de la Nación, seccional Santa Rosa de Viterbo, solicitando se proceda a la liquidación y pago del salario que me corresponde como fiscal delegado ante jueces municipales y promiscuos, conforme al régimen escogido desde el momento de mi incorporación a la Fiscalía. Se profirió fallo de tutela el 20 de abril del 2010 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Rosa de Viterbo, en cuyo resuelve se dispuso primero tutelar el derecho a la igualdad salarial a que tiene derecho el señor Luis Guillermo Pinto Agudelo como fiscal municipal o promiscuo municipal. Para el efecto del accionado, al accionado se le ordena que inicie los trámites correspondientes a la nivelación salarial del accionante, de acuerdo con el cargo que ostenta, esto es, el fiscal municipal o promiscuo municipal. Y segundo,
el Tribunal Superior decidió negar la acción de tutela en relación con la nivelación respecto de la aplicación a su favor del régimen antiguo de la rama judicial, para lo cual tiene las vías judiciales o administrativas. En el expediente también se encuentra el derecho de petición de fecha 2 de agosto del 2010, suscrito por el accionante y dirigido al fiscal general de la Nación, solicitando la liquidación y pago de mis salarios como fiscal conforme al régimen previsto para la rama judicial, toda vez que he venido laborando sin solución de continuidad desde el 5 de septiembre del año 79, del cual tampoco aparece respuesta en el expediente. Se encuentra petición también del accionante suscrita el 21 de julio del 2011, solicitando al director seccional el pago de salarios y prestaciones como funcionario no acogido. Mediante el oficio acusado número 1509 del 11 de agosto del 2011, la Fiscalía da respuesta al derecho de petición presentado por el señor Luis Guillermo Pinto el 21 de julio del 2011. En dicho oficio, la Fiscalía manifiesta lo siguiente: en cuanto a la relación con la nivelación respecto de la aplicación a su favor del régimen antiguo de la rama judicial, expuso el tribunal en el numeral segundo de la parte resolutiva negar la acción de tutela a Luis Guillermo Pinto Agudelo en relación con la nivelación respecto de la aplicación a su favor del régimen antiguo de la rama judicial, para lo cual tiene las vías judiciales y administrativas. Por lo anterior, me permito manifestar que con respecto a la petición impetrada por usted, esta dirección administrativa y financiera no puede despachar su solicitud de manera favorable. Luego, el actor elevó derecho a petición el 5 de julio del 2012 ante el fiscal general de la Nación en el mismo sentido. En respuesta, mediante oficio 2041 del 13 de agosto del 2012, se dice lo siguiente, comillas: respecto a sus solicitudes cesantías, una vez fue nombrado como fiscal delegado ante los jueces municipales y promiscuos, aceptando el nombramiento y posesionado, se le solicitó que debía afiliarse a un fondo privado, con el fin de consignarle anualmente los dineros correspondientes a sus cesantías. Usted, como responsable, hizo caso omiso a esta, por lo cual se hizo consulta al nivel central, comunicando que debíamos realizarlas a un fondo privado, como en efecto se está haciendo al fondo de cesantías Porvenir, ya que al momento de posesionarse en el cargo de fiscal delegado ante los jueces municipales y promiscuos, usted accedió al régimen salarial y prestacional de la Fiscalía General de la Nación. Asimismo, en relación con la nivelación respecto a la aplicación a su favor del régimen antiguo de la rama judicial, el tribunal estableció en el numeral segundo de la parte resolutiva lo que ya se ha dicho. Por lo anterior y de conformidad con todo lo expuesto, esta dirección seccional no puede despachar la solicitud impetrada por usted de manera favorable. Muy respetuosamente solicitamos a usted utilizar las vías judiciales administrativas. Luego, el actor presenta el 12 de agosto del 2013 derecho de petición ante el fiscal general de la Nación en el mismo sentido al que se ha venido haciendo referencia. Y en respuesta se expide el oficio acusado 1978 del 5 de septiembre del 2013, en el mismo sentido de los anteriores, es decir, negando la petición, y se trae a colación lo resuelto por el Tribunal Superior de Santa Rosa de Viterbo. También se tiene en el expediente actos administrativos que liquidan las cesantías de manera anualizada, correspondiente a los siguientes periodos: del 1 de enero del 2010 al 31 de diciembre del mismo año, del 1 de enero del 2011 al 31 de diciembre del mismo año, del 1 de enero del 2013 al 31 de diciembre del 2013. En relación con el marco normativo que regula la situación ventilada en este proceso, la Sala destaca lo siguiente: con la creación de la Fiscalía General de la Nación, el presidente de la República expide su estatuto orgánico, decreto 2699 del año 91,
El artículo 27 transitorio de la Constitución Política dispuso la incorporación de empleados de la rama judicial a la creada Fiscalía General de la Nación y a la Procuraduría General, en los siguientes términos. Las actuales fiscalías de los juzgados superiores penales del circuito y superiores de aduana y de orden público pasarán a la Fiscalía General de la Nación. Las demás fiscalías se incorporarán a la estructura orgánica y a la planta de personal de la Procuraduría. El procurador señalará la denominación, funciones y sedes de estos servidores públicos y podrá designar a quienes venían ejerciendo dichos cargos, conservando su remuneración y régimen prestacional. El artículo 64 del decreto 2699 del año 91 en su parágrafo segundo señaló nuevamente que las fiscalías de los juzgados superiores penales del circuito y superiores de aduana y de orden público, así como la Dirección Nacional y las direcciones seccionales de instrucción criminal, el Cuerpo Técnico de Policía Judicial y los juzgados de instrucción criminal de la justicia ordinaria, de orden público y penal aduanera que para ese entonces funcionaban, pasarían a la Fiscalía General, con la consecuente incorporación de los funcionarios que trabajaban en las señaladas dependencias de la rama judicial. En cuanto a la situación salarial y prestacional de los servidores públicos de la nueva Fiscalía General, se dispuso en los numerales 1 y 3 del parágrafo del artículo 64 en mención lo siguiente, y especialmente el numeral tercero, lo siguiente: los funcionarios y empleados mencionados anteriormente, es decir, los incorporados a la Fiscalía General de la Nación provenientes de las mencionadas dependencias de la rama judicial, podrán optar por una sola vez entre el régimen salarial y prestacional que actualmente tienen o la escala de salarios prevista en el artículo 54 de este estatuto. Dicha opción podrá ejercitarse dentro de los 6 meses siguientes a la incorporación del funcionario o empleado a la Fiscalía General. Asimismo, el artículo transitorio 2 del decreto 2699 del año 92 estableció las equivalencias de cargos para efectos de la incorporación del personal a la Fiscalía General proveniente de la rama judicial. Invocando la Ley Cuarta del año 92, el Gobierno Nacional estableció los regímenes salariales y prestacionales de los servidores públicos de la rama judicial, de la Fiscalía General, de la Justicia Penal Militar, del Ministerio Público y de la Defensoría del Pueblo, entre otras, por medio de los decretos 51, 52, 53, 54 y 57 del año 93. En el decreto 51 de ese año 93, quedó consagrado el régimen salarial de los servidores públicos de la rama judicial, de la Justicia Penal Militar, del Ministerio Público y de la Defensoría del Pueblo que no optaron por el nuevo régimen especial. En el decreto 52 del año 93 se fijó la escala de remuneración para los empleados de la Fiscalía General y del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses aplicable a los servidores que no optaron por el nuevo régimen proferido por el Gobierno Nacional. Este nuevo régimen salarial y prestacional, el establecido por el Gobierno Nacional invocando este parágrafo del artículo 14 de la Ley Cuarta, fue el decreto 53 del año 93 para los servidores públicos de la Fiscalía General de la Nación, el decreto 54 del 93 para los empleados de la Procuraduría General y la Defensoría del Pueblo, y el decreto 57 del mismo año para los empleados y funcionarios de la rama judicial. En lo que interesa en este caso al proceso de la referencia, señaló el artículo primero del decreto 53 del año 93 que sería aplicable a quienes se vincularan al servicio de la Fiscalía General de la Nación a partir de enero del año 93, lo siguiente en el referido artículo: los servidores públicos vinculados a la Fiscalía General de la Nación podrán optar por una sola vez antes del 22 de febrero del año 93 por el régimen salarial y prestacional establecido en el presente decreto. Los servidores públicos que no opten
por el régimen aquí establecido continuarán rigiéndose por lo dispuesto en las normas legales vigentes a la fecha. Precisa el artículo 11 de ese decreto que los servidores públicos de la Fiscalía General que optaran por el régimen regulado en este decreto o se vincularan por primera vez a la entidad no tendrán derecho a las primas de antigüedad, ascensional, capacitación y las primas y sobresueldos establecidos en los decretos 1077 y 1730 del año 92 y cualquier otra sobreremuneración. Las primas de servicio, vacaciones, Navidad y las demás prestaciones sociales diferentes a las primas aquí mencionadas y a las cesantías se regirán por las disposiciones legales vigentes. A los servidores públicos que tomen esta opción se les liquidarán las cesantías causadas con base en la nueva remuneración y en adelante no podrán recibir el pago de cesantías retroactivas si al momento de ejercer la opción a que se refiere el presente artículo tuvieran derecho a ellas. De lo anterior se concluye que quienes venían prestando sus servicios a la rama judicial en las fiscalías de los juzgados superiores penales del circuito y superiores de aduana y de orden público, así como la Dirección Nacional y las direcciones seccionales de instrucción criminal, el Cuerpo Técnico de Policía Judicial y los juzgados de instrucción criminal de la justicia ordinaria, de orden público y penal y aduanera, que para ese entonces funcionaban, fueron incorporados a la Fiscalía General de la Nación en el año 91, en virtud del artículo 27 transitorio de la Constitución y del decreto 2699 del año 91. En este último decreto, denominado también Estatuto Orgánico de la Fiscalía General de la Nación, estableció el régimen salarial y prestacional de los empleados de esta entidad, aplicable, primero, a quienes ingresaron por primera vez y segundo, a quienes fueron incorporados provenientes de la rama judicial y optaron por voluntariamente a ese régimen salarial y prestacional. Quienes provenían de la rama judicial y una vez incorporados a la Fiscalía General no optaran por el régimen salarial y prestacional del decreto 2699 del año 91, les sería aplicable el régimen que venían disfrutando antes de su incorporación. Posteriormente, con los decretos 52, 53, 54 y 57 del año 93, quedó consagrado el nuevo régimen salarial y prestacional de la Fiscalía, de Medicina Legal, de la Procuraduría General, de la Defensoría del Pueblo y también de la rama judicial. Régimen que pretendía materializar la nivelación salarial dispuesta en el artículo 14 de la Ley Cuarta del año 93. Este régimen fue obligatorio para quienes ingresaran al servicio después de su expedición y para quienes ya venían laborando y se acogieran voluntariamente al nuevo régimen. Señala el artículo 2 del decreto 53, también reproducido en el decreto 54 y en el 57 del año 93, que quienes no optaran por el nuevo régimen continuarían rigiéndose por lo dispuesto en las normas vigentes a la fecha, que no es otro que el contenido en el decreto 51 del año 93. En cuanto a su artículo 26, dispuso como ámbito de su aplicación los servidores públicos de la rama judicial, Justicia Penal Militar, Procuraduría General y Defensoría del Pueblo que no optaran por el nuevo régimen. El decreto 51 del 93 también es aplicable a los servidores de la Fiscalía General que no se acogieron al decreto 53 ni al decreto 2699 del año 91 en cuanto recopila el llamado régimen antiguo de la rama judicial. Hasta ahí el marco normativo que regula el régimen salarial y prestacional de los servidores de la rama judicial y especialmente de aquellos servidores incorporados que provenientes de la rama judicial antes de la creación de la Fiscalía General en el año 91. En el caso concreto, promovido por el señor Luis Guillermo Pinto Agudelo,
se acredita que ingresó a la rama judicial en el año 79 y que a la creación de la Fiscalía General de la Nación en el año 91 fue incorporado a esa entidad como auxiliar de fiscal. También se acredita que el actor, dentro del término señalado por el numeral 3 del parágrafo del artículo 64 del decreto 2699 del año 91, esto es dentro de los 6 meses siguientes a su incorporación, presentó escrito manifestando su voluntad de continuar con el régimen salarial y prestacional de la rama judicial que venía disfrutando al considerarlo un derecho adquirido. Dentro del expediente no aparece prueba alguna de que el accionante se acogiera al nuevo régimen establecido para la Fiscalía General en los decretos 52 y 53 del año 93. Por el contrario, de las pruebas allegadas se observa que desde su incorporación a la Fiscalía General, el señor Pinto Agudelo ha venido insistiendo en su voluntad ya expresada en agosto del año 92 de continuar sometiéndose al régimen antiguo y que, según lo visto en el marco normativo, es el contenido en el decreto 51 del año 93. De las nóminas allegadas al expediente, la Sala advierte que una vez ingresó el actor a la Fiscalía General, se le siguió aplicando el régimen salarial y prestacional al cual estaba sometido como empleado del antiguo y extinto Juzgado de Instrucción Criminal, y es así que, entre otros emolumentos, percibía mensualmente la prima de antigüedad. Sin embargo, observa la Sala que a partir de mayo del 2010 se refleja un cambio en el régimen, fecha en la que el demandante se encontraba en periodo de prueba en el cargo de fiscal delegado ante los juzgados municipales y promiscuos, en cuanto desde entonces dejó de percibir la referida prima de antigüedad y se observa que se le aplica el régimen que podría llamarse general de la Fiscalía General. De las pruebas allegadas al expediente, encuentra la Sala que el cambio de régimen fue aplicado de manera unilateral por la Fiscalía General de la Nación, y ello obedeció al nombramiento del actor primero en periodo de prueba y luego en propiedad en el cargo de fiscal local, como resultado de un concurso de méritos. Y es que antes del nombramiento en propiedad como fiscal local, el actor había sido encargado en varias ocasiones en el mismo cargo, y esto no le había significado la pérdida del llamado régimen antiguo de la rama judicial. La Sala debe recurrir al material probatorio allegado al expediente para desentrañar la motivación de la entidad para dejar de aplicar unilateralmente el régimen antiguo de la rama judicial, como quiera que el accionante presentó varios derechos de petición, de los cuales unos obtuvieron respuesta negativa y otros no se observa respuesta alguna. Y allí se dice que el Tribunal Superior de Santa Rosa de Viterbo había dilucidado el asunto, negando la petición de que se le respetara el anterior régimen o el régimen antiguo salarial y prestacional, que considera le significa un derecho adquirido. Como se señaló, de los documentos allegados al expediente y del breve argumento de defensa contenido en la contestación de la demanda, se deduce que la decisión de la entidad de dejar de aplicar al actor el régimen antiguo de la rama judicial obedeció a su nombramiento en el año 2009 como fiscal local, y en atención a que consideran en algunos oficios internos que ese cargo no tenía equivalencia en los cargos que se incorporaron a la Fiscalía General de la Nación. Entiende la Sala que la discusión radica en que el cargo de fiscal local es uno de los creados en la Fiscalía General y que antes del año 91 en la rama judicial no existía un cargo equivalente
a este. En cuanto los jueces con categoría municipal no fueron incorporados y homologados en la nueva planta de la Fiscalía, sino los juzgados de circuito. Sería entonces a todas luces improcedente pretender aplicar a la asignación básica que devenga un fiscal local las prerrogativas del régimen antiguo de la rama judicial, como la prima de antigüedad, porque la nueva escala salarial contenida en los decretos 52 y 53 del año 93 aumenta la asignación básica, pero desaparece ventajas del antiguo régimen, como la señalada prima de antigüedad o la causación de cesantías por el sistema retroactivo. Y fue precisamente por eso que se permitió la libre escogencia de régimen a quienes venían disfrutando el anterior. Al respecto, sea lo primero señalar que en el subexamine no se discute la incorporación del actor a la planta de personal de la Fiscalía, ni los derechos de carrera con ese traspaso. Y es que en el momento en que el actor ingresó a la entidad en el año 92 no existió discusión sobre su homologación del cargo que desempeñaba en los juzgados de instrucción criminal. El asunto que se discute es su permanencia o no en el régimen salarial y prestacional del decreto 51 del año 93, llamado régimen antiguo de la rama judicial, con su nombramiento y posesión en propiedad como fiscal local, por haber superado un concurso de méritos. Y para el efecto lo que debe determinarse es si en el régimen antiguo existe un cargo equiparable para efecto de tomar la asignación básica sobre la cual se continuaría aplicando el régimen antiguo de la rama judicial, de tal manera que se respeten los derechos adquiridos del accionante y también sin afectar el principio de inescindibilidad normativa que hizo referencia en su concepto la señora agente del Ministerio Público. Y para la sala, sí existe un cargo equiparable al de fiscal local en la antigua planta de cargo de la rama judicial, y se aclara que equiparable solo para efectos salariales y prestacionales, y este cargo es el de juez con categoría municipal grado 15, y así lo reconoció la misma entidad demandada a través de su dirección seccional en oficio del 19 de marzo del año 2009, respondiendo a una consulta del actor. Podría afirmarse que esta solución de equiparar el fiscal local con el de juez municipal se aparta de las equivalencias del decreto 2699. En cuanto el cargo de juez municipal grado 15 no fue uno de los incorporados y homologados a la nueva entidad. Al respecto dirá la sala que la anterior decisión de equiparar el cargo de fiscal local con el cargo de juez municipal se acompasa con los criterios de incorporación de cargos a la Fiscalía General de la Nación. Es así que los jueces de instrucción criminal fueron incorporados en la serie de fiscales delegados ante circuitos y ante tribunales superiores, lo que revela una equivalencia entre jueces y fiscales. Además, la sala, para garantizar la equivalencia en el nivel, que hoy es el equivalente a un juez con categoría municipal, categoría que es precisamente la del fiscal delegado ante los jueces municipales y promiscuos municipales, es que propone precisamente esa equivalencia con el cargo de juez municipal. Asimismo, la solución de tener como equivalente el cargo de juez municipal grado 15 se acompasa con principios y derechos medulares del ordenamiento jurídico, como los de mérito, el principio de confianza legítima, el principio de los derechos adquiridos y el principio de inescindibilidad normativa, asegurando una decisión que realiza también la aspiración de equidad. De esta manera, el accionante gozaría a plenitud del régimen antiguo, devengando la asignación básica correspondiente a un funcionario judicial equivalente a dicho régimen, y de esa manera
se garantiza el principio de inescindibilidad normativa, pues de esa manera también se evita que este servidor termine con la combinación de regímenes salariales y prestacionales. Y es que la sala privilegia el mérito como criterio de ingreso y ascenso en la función pública. Por ello, no se acepta que quien supera un proceso de selección y se posesiona en carrera en un cargo, que en el presente caso puede calificarse como un ascenso, pierda por este hecho derechos salariales y prestacionales que lo benefician para pasar a ser destinatario de un régimen que según sus condiciones particulares significa una contraprestación menor a la que recibía cuando desempeñaba un cargo inferior. Se refiere la sala a una contraprestación no en cuanto a la asignación básica comparada de manera aislada, sino a todos los factores salariales y prestacionales consagrados para los denominados servidores no acogidos. Máxime cuando la entidad demandada generó en el actor la confianza de que se mantendría el régimen por el cual optó, y es que antes de aceptar el nombramiento, el actor, como ya lo insistió el señor apoderado de la parte demandante, había elevado consulta ante varias entidades, inclusive ante la misma entidad demandada, y la empleadora se había pronunciado en favor de continuar aplicando el régimen antiguo. Esta posición de la entidad alentó al actor a aceptar el cargo de fiscal local en carrera, en cuanto, como lo alega, significaba un ascenso en la entidad sin perder derechos adquiridos. Y es así que se encuentra en el expediente el oficio interno de la Fiscalía de fecha 10 de diciembre del 2009, suscrito por el director de Desarrollo Organizacional y dirigido a la jefe de la Oficina de Personal, refiriéndose precisamente a ese concepto en donde la Fiscalía General de la Nación se inclinaba por el respeto de los derechos adquiridos. Finalmente, la Sala trae a colación un pronunciamiento del Consejo de Estado respecto a la permanencia en el régimen antiguo de la rama judicial de un servidor de la Procuraduría General de la Nación, no acogido al decreto 54 del año 93, quien fruto de un proceso de supresión de cargos en la entidad y por sus derechos de carrera fue incorporado posteriormente a un cargo de asesor, que consideró la entidad no tenía equivalente en el anterior régimen de la rama judicial y por tanto significó la pérdida del régimen del decreto 51 del año 93. Para la Sala se trata de un precedente que es útil para el asunto subexamine, porque se tiene la supresión de un cargo y por tal razón la entidad demandada en su momento, la Procuraduría General, consideró que había perdido los derechos adquiridos a seguir gozando del régimen salarial y prestacional que venía gozando anteriormente. El Consejo manifestó lo siguiente: no comparte la Sala lo manifestado por la entidad demandada en cuanto a que el actor perdió su régimen por el hecho de cambiar de cargo, porque éste se hizo acreedor al régimen no por el cargo desempeñado ni por la calidad del mismo, sino por su decisión de someterse al mismo y no acogerse al nuevo que le ofrecían. Por lo mismo, tampoco es de recibo la actuación de la entidad, quien en forma arbitraria, mediante el acto demandado, procedió a la liquidación de las cesantías del actor con base en los decretos 3118 del 68 y 54 del 93, y no con el decreto 51 del 93, norma que de acuerdo con lo precedentemente expresado lo cobija. De otro lado, las normas relacionadas con el régimen salarial y prestacional para los servidores de la entidad demandada que se dictaron con posterioridad a la posición del actor al nuevo cargo respetaron los regímenes existentes para quienes estuvieran vinculados y no se hubieran acogido al decreto 54 del año 93. Hasta ahí la cita del Consejo de Estado. Así las cosas, el nombramiento y posesión del actor en periodo de prueba y en propiedad como fiscal delegado ante los juzgados municipales no significó
la pérdida del régimen salarial y prestacional antiguo de la rama judicial, así como tampoco significó la pérdida del sistema retroactivo de liquidación de cesantías. Por lo hasta aquí expuesto, la Sala declarará la nulidad de los oficios acusados y en restablecimiento de los derechos del actor declarará que el accionante no ha perdido el régimen salarial y prestacional previsto en el decreto 51 del año 93 y los proferidos en los años siguientes para los funcionarios no acogidos, con su nombramiento y posesión en periodo de prueba y en propiedad como fiscal delegado ante los jueces municipales. Así como tampoco la Sala considera que haya perdido el actor el régimen de cesantías retroactivas por el cual optó con su incorporación a la Fiscalía General de la Nación. Asimismo, se condenará a la Fiscalía a que reconozca al actor las diferencias salariales y prestacionales que resulten de la aplicación del régimen salarial y prestacional previsto en el decreto 51 y los proferidos en los años siguientes para los funcionarios no acogidos, liquidada sobre la asignación básica de un juez municipal grado 15 perteneciente al régimen antiguo, desde que fue nombrado en periodo de prueba como fiscal delegado ante los jueces municipales y promiscuos y hasta que sea incorporado nuevamente en nómina como beneficiario de dicho régimen. Estas diferencias no están afectadas por el fenómeno de la prescripción, como quiera que el derecho de petición que originó el oficio acusado data del 11 de agosto del 2011, interrumpiendo por una vez la prescripción de los derechos salariales y prestacionales causados desde que se le fue dejado de aplicar el régimen antiguo, mayo del 2010, según las nóminas allegadas al expediente. El actor interrumpió definitivamente la prescripción dentro de los 3 años siguientes a la presentación de la reclamación con la interposición de la demanda que en este momento se está resolviendo, que data del 13 de mayo del 2014. Ahora bien, si de la liquidación de salarios y prestaciones del accionante con el régimen antiguo de la rama judicial resulta que se le han reconocido mayores valores desde que se posesionó en periodo de prueba como fiscal delegado, la Fiscalía deberá efectuar las compensaciones del caso, asegurando que sean reintegrados a la entidad los saldos que resulten a su favor. Respecto a las pretensiones de condena en perjuicios morales y materiales a título de lucro cesante, serán denegadas en cuanto se ordenará el restablecimiento del derecho que deviene de la nulidad de los actos demandados y dentro del expediente tampoco se encuentra prueba alguna que justifique la condena adicional de perjuicios. Finalmente, se aclara al apoderado de la parte demandante que sobre las diferencias salariales y prestacionales que se ordenan cancelar al actor solo puede reconocerse indexación desde que se acausaron y hasta la ejecutoria de esta providencia, y desde esta última fecha correrán los intereses moratorios conforme lo ordenan los artículos 187 y 192 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo contencioso administrativo. Finalmente, la Sala condenará a la parte vencida en costas y agencias en derecho y establece en favor de la parte demandante el pago de agencias en derecho en cuantía del 3% de las pretensiones de la demanda, teniendo como tales las que fueron tasadas como cuantía de la demanda. En este momento, también, y frente a una de las pretensiones de la parte demandante, debe recordarse que las agencias en derecho tienen como finalidad resarcir a la parte vencedora en el proceso por los gastos en que tuvo que incurrir por concepto de honorarios de su apoderado judicial. Por ello es a todas luces improcedente, como lo pretende el demandante, que se condene en agencias en derecho a la parte demandada y asimismo se condenen perjuicios materiales por el mismo concepto. Por tanto, será negada la pretensión décima del escrito de subsanación de la demanda. Por todo lo anterior
y en mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión número 1 del Tribunal Administrativo de Boyacá, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, resuelve, primero, declarar la nulidad de los oficios acusados SSRB DIR 1509 del 11 de agosto del 2011, DSAF-SRB 2041 del 13 de agosto del 2012 y SAF-ASIS 1978 del 5 de septiembre del 2013, suscritos por el director seccional de Fiscalías, por medio de los cuales fue negada al señor Luis Guillermo Pinto Agudelo la permanencia en el régimen salarial y prestacional previsto en el decreto 51 del año 93. Segundo, a título de restablecimiento del derecho, declarar que el accionante Luis Guillermo Pinto Agudelo no perdió el régimen salarial y prestacional previsto en el decreto 51 del año 93 y los proferidos en los años siguientes para los funcionarios no acogidos a los decretos 52, 53, 54 y 57 del año 93, con su nombramiento y posesión en periodo de prueba y en propiedad como fiscal delegado ante los jueces municipales y promiscuos municipales, así como tampoco perdió el régimen de cesantías retroactivas por el cual optó con su incorporación a la Fiscalía General de la Nación. Tercero, condenar a la Fiscalía General de la Nación a que reconozca al actor Luis Guillermo Pinto Agudelo las diferencias salariales y prestacionales que resulten de la aplicación del régimen salarial y prestacional previsto en el decreto 51 del año 93 y los proferidos en los años siguientes para los funcionarios no acogidos a los decretos 52, 53, 54 y 57 del año 93, liquidadas sobre la asignación básica de un juez municipal grado 15, perteneciente al régimen antiguo, desde que fue nombrado en periodo de prueba como fiscal delegado ante los jueces municipales y promiscuos y hasta que sea incorporado nuevamente en nómina como beneficiario de dicho régimen. Las anteriores sumas deberán ser actualizadas con fundamento en los índices de precios al consumidor certificados por el DANE. Si la liquidación de los salarios y prestaciones del accionante con el régimen antiguo de la rama judicial resulta que se le han reconocido mayores valores desde que se posesionó en periodo de prueba como fiscal delegado ante los jueces municipales y promiscuos, la Fiscalía General de la Nación deberá efectuar las compensaciones del caso, asegurando que sean reintegrados a la entidad los saldos que resulten a su favor. Cuarto, condenar a la Fiscalía General de la Nación a que sobre las diferencias a favor del demandante que resulten del numeral anterior efectúe los correspondientes aportes para pensión, salud y riesgos profesionales. Quinto, condenar en costas a la parte vencida. Se liquidarán por secretaría y se fija como agencias en derecho el equivalente al 3% del valor de las pretensiones al tiempo de la demanda. Las demás pretensiones de la demanda serán negadas. Y finalmente, dar cumplimiento a la presente providencia dentro de los términos establecidos en el artículo 192 de la Ley 1437 del 2011. De esta manera, la Sala de Decisión número 1 del Tribunal Administrativo de Boyacá ha proferido sentencia de fondo y en primera instancia y la notifica en estrados y la pone en disposición de las partes presentes para lo que mejor estimen a sus intereses litigiosos. Si los intervinientes desean dejar alguna constancia sobre el desarrollo formal de la audiencia, es este momento para dejar las constancias y asimismo la sala solicita la autorización de los intervinientes para que la audiencia sea publicada en internet en la página prevista para el tribunal, en donde se publican las audiencias realizadas por esta corporación.
Tiene el uso de la palabra el señor apoderado de la parte demandante. Gracias, honorable magistrado, por el uso de la palabra. Manifiesto que respecto de la decisión tomada en esta audiencia, no formulo ningún recurso, tampoco dejo ninguna constancia y claro que sí doy mi autorización para el efecto de publicación del fallo. No hay observaciones por parte del Ministerio Público frente al desarrollo de esta audiencia, teniendo en cuenta que en la misma se garantizaron todos los derechos previstos en la ley para las partes o la parte asistente. Y asimismo me permito manifestar que autorizo la publicación del video en las páginas pertinentes. Muy bien. No siendo más el objeto de esta audiencia, se culmina hoy lunes 27 de abril del 2015, siendo las 4:50 de la tarde. Muchas gracias y buen día.